Hola, hola hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, familiares, amigos de la iglesia Ministerio Shekinah, todos aquellos que escuchan este audio, que la bendición de Dios sea sobre tu vida el día de hoy. Hoy quiero compartir, amado hermano, un tema primordial para la iglesia, para ti que nos escuchas, y es un tema de vida o muerte. El tema que hoy quiero titular se llama ¿Cómo ser salvo? Muchas veces has escuchado esta palabra o te han hecho esta pregunta: ¿eres salvo? Y sin duda tú responderás: ¿salvo de qué? ¿De qué tengo que ser salvo? Quiero definir la palabra salvación como rescatar de un peligro. ¿Qué peligro? Bueno, comencemos diciendo, amados hermanos, que nosotros somos seres tripartitos, o sea, estamos compuestos por 3 elementos, que es cuerpo, alma y espíritu. La palabra del Señor nos lo dice primeramente ahí en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En esta parte dice que formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, formó su cuerpo. Posteriormente dice: y sopló en su nariz aliento de vida. El soplo que le dio al hombre emanó de Dios. Cuando nosotros soplamos, el aire sale de nosotros. Así Dios, cuando sopla en la nariz al hombre, es algo que salió de Dios. A esto lo definimos como el espíritu. Posteriormente dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra, ser viviente, se define como una persona pensante, una persona emocional, una persona consciente. Y a esto le definimos como el alma. Lo que se mueve en este mundo, amado hermano, lo que camina, lo que respira, es tu cuerpo. Lo que necesita alimento es tu cuerpo. El que tiene los 5 sentidos es tu cuerpo. El que tiene todos los órganos vitales es tu cuerpo. Pero lo que nos hace y define a cada persona es el alma. Hoy tú estás escuchando este audio, es tu alma la que está razonando, es tu alma la que está entendiendo. Esa parte no la vemos, pero existe dentro de nosotros, porque somos nosotros, somos ese ser viviente. Y quiero tocar el último elemento que dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Esta parte, conocida como el espíritu, es la que nos va a conectar directamente con Dios, la que nos va a hacer tener ese deseo de estar cerca de Dios. Hay algo importante que dice la palabra, y vamos a comenzar con la historia de Adán y Eva, seguirla profundizando. El día de ayer tocábamos algún punto, pero algo importante que dice la palabra del Señor, que Él plantó un huerto. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente, y puso ahí el nombre que había formado. Y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta palabra, amados hermanos, nos da a entender que Dios en ese huerto puso toda clase de árbol para que el hombre comiera, y puso ahí al hombre y a la mujer. Más adelante dice que Dios forma a la mujer de la costilla del varón. Y dice en el 18, Génesis 2:18, y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aleluya. Vemos que en el 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aleluya. Quiero sintetizar un poquito lo que Dios le dice al hombre y a la mujer. Él los crea esos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, y los pone en el huerto. Y les da específicamente una orden y les dice: de todo árbol ustedes pueden comer, pero no pueden comer del árbol que está en medio del huerto, el cual es el de la ciencia del bien y del mal. El hombre y la mujer caminaban con Dios, platicaban con Dios, tenían una comunión tan perfecta con Dios. Pero sabemos que nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás, el cual en este momento él se disfrazó de serpiente y llegó primeramente a la mujer y con su astucia comenzó a hablarle y a decirle: no es verdad lo que Dios te ha dicho, come del fruto y vas a ver que vas a ser como Dios. Ya lo vimos el día de ayer. Y entonces la mujer pues comenzó a ver el fruto, empezó a codiciarlo, y hasta que cayó en la tentación y se comió ese fruto. Y posteriormente dice que también comió el varón así como a ella. Los dos fueron engañados, los dos fueron seducidos. Y la sentencia que Dios les había dicho, lo dice ahí en el versículo Génesis capítulo 3, versículo 3, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Hoy quiero definir la palabra muerte como separación. Sin duda, dice la palabra de Dios que cuando ellos pecan, lo primero que hicieron, se escondieron. Quisieron cubrir su vergüenza, y eso lo dice en la palabra de Dios aquí mismo. Cuando ellos, dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto como de costumbre, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aleluya. En este versículo podemos entender que los físicamente no murieron, pero murieron espiritualmente. Les explicaba que esa parte que se conoce como espíritu, que fue el soplo de Dios hacia el hombre, en el momento que el hombre desobedece, esa parte muere. Y lo primero que hizo el hombre fue tener miedo. El segundo síntoma que el hombre tuvo fue esconderse de la presencia de Dios, huir de la presencia de Dios. Hoy hay mucha gente que está muerta espiritualmente. No quieren saber de Dios, quieren estar lejos de la presencia de Dios. Y sobre todo hay temor en sus vidas, hay un vacío en sus corazones que es el alma, hay un vacío en ellos que no pueden llenar porque esa parte está muerta. A eso quiero llegar hoy, acerca de la salvación. Les mencionaba al principio que la salvación es rescatar de un peligro. Vamos a ver más adelante, ahí en Romanos capítulo 3:23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El estar en pecado, hermano, ¿qué quiere decir pecado? Hacer todo lo contrario a la ley de Dios. Todo lo contrario y que nos va a dañar. Eso es pecado. Y dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El estar separados de Dios es estar muertos. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Vuelve a mencionar la palabra muerte en este versículo. La palabra muerte significa separación de Dios.
Pero dice más adelante, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El único medio de salvación por el cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios es a través de Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte. Es estar lejos de Dios. Es no sentir su gloria, es no sentir su amor, es no sentirle. Podemos oír de Dios o saber de Dios desde niños, pero eso no quiere decir que estamos cerca de Dios. La palabra pecado nos separa de Dios. Sin embargo, dice, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros la única manera que podemos salvarnos de esta muerte es a través de Jesucristo. Aleluya. Quiero mencionar que Dios desde la antigüedad siempre ha querido estar cerca del hombre, siempre ha buscado la manera de estar cerca del hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, no destruyó al hombre diciéndole, ¿sabes qué, Adán y Eva ya pecaron? Pues los destruyo y hago nueva creación. Sino al contrario, Dios le dolió en su corazón y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre dijo, me escondí. Y el hombre comenzó a culpar, la mujer que me diste. Me dio y yo comí. ¿No se le hace familiar esta palabra? Muchas veces culpamos a otros de nuestros propios errores, de nuestras propias acciones. Yo no cambio porque tú no cambias. Yo soy así porque tú eres así conmigo. Etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor nos menciona en su palabra que dice la palabra del Señor que en el 21, Génesis 2:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero antes de esto, dice la palabra de Dios que cuando el hombre y la mujer pecan, se dan cuenta que están desnudos porque sus ojos fueron abiertos en ese momento. Se empezaron a dar cuenta del bien y el mal y automáticamente se dan cuenta que están desnudos. Entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto representa, amado hermano, cuando nosotros tratamos de cubrir nuestras propias fallas con muchas cosas, o ¿cómo les podría decir? Con nuestras propias fuerzas. Aleluya, buenas obras, del decir, no, pues yo soy buena persona, yo no soy cristiano, pero soy buena persona, hago buenas obras, ayudo a la gente pobre. Esto se le conoce como religiosidad. Buscar por nuestros propios medios la salvación. Y hoy se está propagando en todo el mundo la propia salvación humana. Hoy se habla de una vacuna. Si tú no te vacunas, no vas a ser sano de esta enfermedad. Y empieza la gente a buscar los propios medios. Empieza la gente a buscar sus propias alternativas y sus propios caminos. Pero déjeme decirle que en San Juan 14:6 Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio de salvación. El único medio de salvación se llama Jesucristo. Dice la palabra que el Señor, cuando los ve desnudos y ve él ya los veía desnudos, pero se da cuenta que ellos ya sabían lo que no tenían que saber. En el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí es cuando la gracia de Dios, el amor de Dios, nos cubre. Aunque a veces ese amor tiene que ser a precio de sangre. Ahí fue cuando Dios tuvo que matar a un animalito inocente para poder cubrir a Adán y a Eva sus pecados. Hoy vemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue esa sangre inocente que vino a morir hace más de 2000 años para cubrirnos de esos pecados. Lo único que tenemos que hacer es aceptar su sacrificio y vivir en el temor de Él,
vivir como Él vivió, hacer lo que Él nos enseñó, el que tú conozcas la Biblia de pasta a pasta, o te sepas las alabanzas de la iglesia, o quizás hasta prediques, o hasta quizá, amado hermano, podemos tener años en el Evangelio. Eso no nos hace ser cristianos. El ser cristiano es seguir a Jesús. La palabra cristiano significa seguidor de Jesús. Vivir como Jesús vivió, hacer lo que Jesús hizo, tratar de llevar una vida como a Jesús le agrada. Y digo tratar porque estamos en esta tierra y fallamos. Pero dice la palabra de Dios que tenemos nuestro abogado. Ahí en Primera de Juan, quiero leerlo, Primera de Juan 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, aleluya. Dice, este es el mensaje que hemos oído y que anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, lo que les mencionaba ahorita. Pero si andamos en luz, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Lo dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. Amados hermanos, el único medio de salvación por el cual nosotros podemos estar nuevamente cerca de Dios y tener una comunión con Dios es a través de Jesucristo. En San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amado hermano, el único medio de salvación por el cual tú puedes estar con Dios, y para que esa parte espiritual que murió, es solamente aceptando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así como Adán y Eva se vistieron de esas ropas, de ese animalito inocente que murió, ellos aceptaron ese sacrificio y fueron cubiertos temporalmente sus pecados. Dios no quiere perderte, hermano, amigo que me escuchas. Él no quiere perderte ni quiere estar lejos de ti, quiere que tú estés cerca de Él. Jesucristo ya vino a derramar su sangre para perdón de tus pecados. Lo único que tienes que hacer, hermano, lo único que tienes que aceptar es su sacrificio. Mas a todos los que le recibieron, si hoy tú le recibes, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú
aceptas este sacrificio, automáticamente, hermano, esa parte espiritual que estaba muerta vuelve a vivir. Y tú eres una nueva criatura. Y esa parte espiritual va a querer estar con Dios, va a querer conectarse con Dios. Va a empezar a entender muchas cosas que tal vez en nuestra condición muerta al pecado, no entendíamos. El Señor Jesucristo quiere que hoy tú le aceptes en tu corazón. El Señor Jesucristo quiere que hoy tú entregues tu vida. ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabemos si vamos a vivir. Dice el Señor Jesucristo que si confesamos nuestros pecados, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él y le decimos, perdóname, Señor, yo he pecado, he hecho muchas cosas malas delante de tu presencia, hoy me arrepiento, hoy acepto ese sacrificio, automáticamente, hermano, Dios ya no te ve a ti, sino ve la sangre de su Hijo Jesús. Lo dice ahí en Juan 2:1, lo acabamos de leer, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiero aclarar aquí, cuando se refiere a todo el mundo, hermano, es a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. El Señor Jesucristo quiere que hoy tú le recibas en tu corazón. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, puedes hacer la siguiente oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Perdona todas mis ofensas que he cometido sin conocimiento de tu palabra. Hoy me arrepiento de todo mi corazón. Hoy me arrepiento con toda el alma y decido hoy seguirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero estar lejos de ti. Quiero experimentar que mi espíritu vuelva a vivir, que mi espíritu se vuelva a conectar contigo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te doy gracias. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Si tienes algún familiar o algún conocido que necesite escuchar este mensaje, lo puedes hacer, le puedes enviar este mensaje, hermano, puedes compartir este mensaje con toda libertad y esa personita va a escuchar que hay un Dios que les ama, hermanos. Dios les bendiga.